Cecilia me preguntó a través de Messenger. Hola Alberto, pregunto por acá porque no sé si se puede hacer en el grupo. La duda es, ¿cuántos tipos de adiestramientos existen? Me refiero al positivo, el cognitivo, emocional. ¿Qué pregunta me hacéis, chicos? Yo diría que adiestramientos hay tantos, o sea, métodos, o sea, esto es una movida, ¿vale? Métodos de adiestramiento podríamos decir que hay tantos, en un primer momento, como adiestradores con cierta trayectoria hay, ¿vale? O sea, es decir, porque al final cada maestrillo tiene su librillo, que se dice. A la vez que digo eso, también digo que para mí adiestramiento es uno, es decir, aunque hay diferentes formas de aplicar el adiestramiento, en realidad el adiestramiento es el adiestramiento. O sea, es como decir, o sea, es como hablar de la medicina, por ejemplo. Un médico es un médico. Ahora, puede ser un médico que le gusta más la forma X, la forma Y o la forma J. Pero sigue siendo médico. Y lo que aplica es medicina. Bien, a lo mejor tiende más a medicar usando química, a lo mejor tiende más a la cirugía, a lo mejor tiende más a, yo qué sé, me lo estoy inventando, yo no tengo ni puñetera de medicina, lo mío son los perros. Pero quiero que entendáis la idea, pero todo es medicina. Pues todo lo que hace un adiestrador es adiestrar. O un educador, si queréis, es educar, que para mí la verdad es que la barrera es muy poco nítida. La frontera entre una cosa y la otra es muy poco nítida. Ahora, dentro del concepto de adiestramiento existen filosofías, existen métodos y existen técnicas. ¿Bien? Me explico. Cuando hablamos de filosofías es un poco qué te mueve a hacer un adiestramiento o una educación. ¿Bien? Es qué vas a primar, qué valores tienes, por decirlo de alguna manera, a la hora de adiestrar. Bien, puedes primar por encima de todo lo que el propietario te pide, puedes primar por encima de todo el bienestar del perro, el bienestar emocional del perro, puedes primar por encima de todo la naturaleza del perro, puedes primar por encima de todo el dinero. Aquí vamos a hablar de todo y vamos a hablar claro, ¿vale? Puedes primar por encima de todo, yo qué sé, ¿vale? O sea, pero pilláis un poco la idea, yo creo, es qué valores te mueven a realizar ese adiestramiento. Y hay veces que determinados métodos en realidad no son métodos, son filosofías. Por lo menos según yo lo veo. Esto es una opinión personal, ¿vale? Y es lo que a mí me enseñaron en su momento. ¿Por qué? Porque un método es un paso a paso. Por ejemplo, en el método SIARG, que es el que yo aplico, es el que yo creé y el que yo sigo, y el que yo enseño en la escuela de adiestradores además, es un método claro. Por contaros muy rápido, hay 3 fases. Primera fase, segunda fase, tercera fase. Esas 3 fases se aplican en ese orden. Primera fase, segunda fase, tercera fase. En la primera fase enseñamos al perro, normalmente o casi siempre a través del refuerzo positivo. En la segunda fase enseñamos al perro a tener una responsabilidad sobre eso que ha aprendido cuando tenemos la certeza absoluta de que ya lo sabe. Y en la última fase recuperamos, si es necesario, la relación con el perro. Eso, o sea, os lo he contado muy a vista de pájaro, ¿vale? Muy a grandes rasgos. Pero eso es mi método. Luego, dentro de la primera fase, hay un método para aplicarlo. Y dentro de ese método de la primera fase, segunda fase, tercera fase, de ese paso a paso, hay diferentes técnicas para aplicarlo, ¿vale? ¿Qué son técnicas? Bueno, técnicas es, para mí, por ejemplo, usar el clicker. Cuidado, el método clicker existe y es un método, pero también existe la herramienta clicker que se puede usar como técnica, ¿vale? ¿Por qué? Porque una técnica es una forma determinada de aplicar algo que para cumplir un método. Por ejemplo, yo hablaba antes de que en la primera fase primo el enseñar al perro lo que yo quiero que entienda y hacerlo a través del refuerzo positivo. Eso se puede hacer a través del luring, es decir, con comidita, haciendo un método guiado. Se puede hacer con un luring con pelota, que es un poco raro. Un targeting es que el perro aprenda a seguir un objetivo, puede ser con una varilla o puede ser con una diana o algo así. Se puede hacer a través de channeling, que es meterlo en algún tipo de artilugio, dependiendo del ejercicio que tú quieras enseñar, que tenga que hacer eso que tú quieres hacer sí o sí. Puedes hacerlo
a través de, yo qué sé, es que hay un montón de técnicas diferentes. Puedes hacerlo, joder, me he quedado bloqueado, a través de pressing, a través de métodos más cañeros, aunque para mí ya se sale un poco de mi método, porque como he dicho, yo enseño o tiendo a enseñar siempre a través del refuerzo positivo, y lo mismo con las diferentes fases de las que os mencionaba antes. Por eso digo que para mí primero va la filosofía, qué valores te mueven a aplicar un adiestramiento. Después, dentro de esa filosofía, usas un método. En mi caso, yo siempre tiro porque me es muy útil y me sirve para cualquier disciplina. O sea, yo con SIARG he hecho perros de deporte, como sabéis, perro de rescate, perro de asistencia, perro de terapia, perros de compañía a cascoporro y modificaciones de conducta y tal, pues lo mismo. Es que he hecho prácticamente de todo y es muy útil porque es muy flexible, sirve para prácticamente cualquier circunstancia. Por eso es el método que uso, ¿no? Y dentro de ese método SIARG, yo uso diferentes técnicas según me van haciendo falta, atendiendo a las circunstancias del entorno que sean, al tipo de perro que esté trabajando, al objetivo que quiera lograr con ese perro, a la disciplina que quiera enseñar. Lógicamente no es lo mismo un perro de asistencia que un perro de deporte, que un perro de familia, ¿vale? Entonces, en función de todo eso, yo voy usando una técnica u otra para usar el mismo, para aplicar, o sea, para aplicar el método que yo uso usando la filosofía que uso, ¿vale? ¿Veis un poco la idea? Filosofía. La palabra clave son valores. ¿Qué valores hay detrás del adiestramiento que estás realizando? Método. La palabra clave es paso a paso, lo que decía antes. Técnica es, si quieres, en qué te estás basando para hacer algo concreto dentro de ese método. ¿Vale?